para que pues le puedan sacar mucho provecho. Estén atentos, ¿no? De verdad que agradecerle a Felipe y agradecerle a las profesoras por esta interesante charla. Listo, profe Liliana. Gracias, profe. Bueno, A entonces usted quedamos. también por el espacio que del programa nos da. Ah, Agradec- bueno, sí, señor. Muchas gracias, lo Bueno, escuchamos. bueno, Gracias, entonces profe. voy a presentar acá al profesor que hoy nos acompaña. Entonces, el profesor Felipe Vázquez es profesional en comercio internacional, es candidato a magíster en gerencia de empresas, lleva 2 años en gran experiencia como joven investigador de Colciencias, es pues egresado de nuestra alma mater, de nuestra Francisco de Paula Santander. Tiene 4 años de experiencia en importaciones y compras y actualmente es el coordinador de cadenas de compras y de suministros en Carbomás. Es trilingüe y perteneciente al grupo de investigación GICSE y docente también catedrático de la Universidad Francisco Paula Santander. Entonces, pues Felipe, ya le doy como el espacio para que iniciemos en esta tan importante capacitación y de su gran experiencia, pues todo enriquecedor este tiempo que sea para nosotros, que sea una gran inversión, no solamente para nosotros como docentes, sino los asistentes, estudiantes que nos acompañan y también candidatos de la maestría, que sé que este aprendizaje que usted nos va a dar hoy es un gran, de verdad, aporte para la investigación y pues todos los procesos como tal de capital intelectual y de conocimiento que pues necesitamos aplicar esta normatividad. Entonces, muchas gracias, profe Felipe, también por su espacio y por todo ese conocimiento que nos va a transmitir en esta tarde. Listo, profe Lisset, muchas gracias por la introducción, por también tenerme en cuenta y haberme invitado para participar en este espacio. Es muy importante también poder transmitir ese conocimiento que vamos adquiriendo y bueno, bienvenido sea estos espacios que ha creado el Plan de Estudio de Comercio Internacional, porque en esto consiste el conocimiento, en compartirlo entre todos nosotros y bueno, en buena hora tenemos esta capacitación. Más allá de ser APA, que digamos obviamente ya algunos la hayan escuchado, otros estén más familiarizados, vamos a centrar particularmente esta presentación o esta capacitación de la tarde de este sábado, principalmente ya en lo que es APA séptima edición. Quizás hemos estado más familiarizados con la sexta. Haré unas leves diferencias entre lo que hubo de la sexta a la séptima, que de hecho los cambios no es que sean muy grandes, de hecho son sustanciales, pero no muchos tampoco. Lo que se busca pues es una actualización de la norma que la Asociación de Psicología Americana, APA, que es lo que significa, lo actualizó a finales del 2019 y bueno, venimos entonces ya en este espacio a aprender un poco más, pero de fondo ya hacia APA séptima edición, gradualmente algunas revistas para aquellos compañeros que quizás ya estén llevando algunos procesos editoriales de publicación de artículos de investigación. Ya las revistas están pidiendo APA séptima edición y gradualmente los compañeros estudiantes también, colegas de la maestría, muy gradualmente ya nos empezarán a exigir esa APA séptima edición. Entonces, importante conocer esas diferencias y esta presentación la vamos a centrar, por lo tanto, en las diferencias, en la importancia de citar y referenciar, basándonos, como digo, en la versión séptima de esta norma. ¿Listo? Una norma que es entre comillas porque APA no es rígido como quizás sean otras normativas para citar. APA siempre son sugerencias de cómo llevar una redacción, cómo llevar un estilo. Entonces, eso es lo particular y en parte también porque un grueso de la comunidad académica ha migrado hacia esta norma. ¿Listo? Entonces, ya para dar inicio, me voy a permitir compartir pantalla. Cualquier inquietud, como voy a estar viendo la presentación, no hay ningún problema, pueden activar audio o de pronto van escribiendo y luego la profe Lisset me va comentando las inquietudes que se tengan y Sí, una vez lo vamos o haciendo de una levantan la manera mano, dinámica o o levantan la mano. levantan, sí. Listo, porque de pronto si lo dejamos al final, a veces como que, ay, se me olvidó lo que iba a preguntar o cosas así, listo. Entonces,
vamos saliendo de las inquietudes de una vez. Listo, entonces creo que ya están viendo la pantalla. Sí. ¿Sí? Listo. Ya. Bueno, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces comenzamos. Normas APA séptima edición. Aquí está mi correo electrónico, por si en algún momento desean contactarme con el total de los gustos. Y bueno, ya para hacer una introducción, algo más o menos que les comenté también al principio, las normas APA, pues por su sigla, es la American Psychological Association o la Asociación de Psicológica Americana o Asociación de Psicología Americana. Y ellos crearon estas especies de normas para la redacción y el estilo, pero son directrices para mejorar esa comunicación que sea más clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente al momento de citar y referenciar algunas fuentes de información. ¿Listo? Hablamos del entorno académico, pero cuando uno las aprende a utilizar desde la academia, por supuesto, a nivel empresarial uno a veces empieza a mejorar esos estilos de redacción en los informes. En mi caso particular, trato ya de llevar ciertos estilos que he adquirido con APA en la presentación de informes empresariales. Entonces, esto nos ayuda también, de pronto cuando tengamos que citar algunas fuentes, proyecciones, datos, estadísticas. Entonces, no lo veamos solamente como el entorno académico, sino como un insumo normativo al momento de yo redactar que me permita dar mejores presentaciones en mi entorno empresarial, desarrollar dichos escritos, análisis, informes, referenciar datos, y que cuando uno aprende este tipo de normas para citar y referenciar, para respetar la autoría de los demás investigadores y evitar de pronto ese copia y pegue o lo que normalmente le decimos plagio, uno aprende a ser muy crítico en el buen sentido de dónde estoy tomando la información, qué tan verídica es, qué tan actual es, o si ya está, digamos, con muchos años de publicado. Entonces, si tiene muchos años de publicado, entonces, ¿será que este es el seminal de esa rama de la investigación o este tema, es decir, como el padre o el pionero quien empezó a hablar de este tema? O si es que esto ya es muy antiguo, o mejor me busco algo reciente. Y que no solamente es aprender a citar o referenciar artículos de investigación, libros o páginas web. Hoy en día la norma nos permite citar gran variedad, desde normativas legales hasta comunicados de prensa, videos de YouTube, en algunos casos redes sociales, publicaciones de páginas web. Entonces, es un amplio abanico, inclusive cuando ustedes vayan a citar un software, una licencia, una aplicación móvil. Hoy en día la norma se ha ido ampliando para permitir citar y por supuesto ustedes saben que una cita conlleva una referencia, solamente que una referencia puede ser citada varias veces. Nos permite ya empezar a citar diferentes fuentes de información, ¿listo? Y nos da una luz ya más estructural sobre ello, ¿listo? Entonces, como les comentaba y como lo dice aquí en el texto que les estoy compartiendo, aunque surgió netamente en el campo de la psicología, se extendió hacia las otras ciencias sociales, económicas, ciencias aplicadas, y esto ha tenido un grueso en la expansión, ¿listo? Y comparte escenario con otras como las IEE, que pues nacen de los ingenieros eléctricos y electrónicos, que por ejemplo en la universidad tenemos la revista Respuestas, que prácticamente también se orienta por esa forma de estilo. Hay otras normas como son la Vancouver, Michigan, pero en el caso nuestro, muy colombiano, muy coloquial, hicimos esa migración de Icontec hacia APA. Felipe, no sé si a mí, pero se quedó congelada la pantalla. Y
¿Listo? Entonces lo que nos permite la norma es eso, practicidad para la preparación de los manuscritos, la publicación, los trabajos estudiantiles y otros productos académicos. Esto lo dice la Universidad Central. Tomé 2 publicaciones, Universidad Central y Universidad Externado, quienes hicieron unas traducciones de la publicación en inglés hecha directamente por la APA para poderles compartir también aquí en la tarde de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con diferencias entre la edición sexta, que es la que veníamos trabajando, y la edición séptima. ¿Listo? Entonces comenzamos. Las diferencias entre el tipo y el tamaño de fuente. La sexta edición nos decía que solamente era Times New Roman, 12 puntos, tamaño de letra 12. La séptima edición es mucho más flexible y permite utilizar diferentes fuentes y tamaños de letra. Es decir, puede emplearse Calibri con tamaño de letra 11, Arial con tamaño 11, Lucinda y Sans Unicode con tamaño de letra 10, Times New Roman, que viene de la sexta, con letra de tamaño 12, Georgia con tamaño de letra 11, Computer Modern con 10. Podemos utilizar también las fuentes sans serif desde 8 a 14 y estas fuentes las podemos utilizar en todo el papel, incluso en el cabezal de ejecución si es necesario. Es decir, podemos ir llevando el tamaño de la letra y cada uno de ellos desde el principio, ¿listo? Uniformando el trabajo. Los márgenes. Los márgenes en la sexta edición siempre nos decía que al menos 1 pulgada e igual en todos los lados. Podría ser mayor que 1 pulgada y 1 pulgada era 2.54. ¿Listo? A cada uno de los lados. Ya la séptima edición, ahí sí ella es un poquito más rígida y dice 2.54 a cada lado o 1 pulgada. ¿Listo? En cuanto a la portada en la sexta edición no tenía excepciones si era un trabajo de un estudiante o si ya era algo más de investigación netamente. En cambio, ya en la séptima edición no necesita llevarse el running head, que es como un encabezado que llevan las portadas. Y en este caso, en la séptima edición, ¿qué se solicita? Negrita en el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. ¿Listo? Entonces, negrita en el título, damos doble espacio antes de llegar al nombre del autor y se pueden dar diferentes instrucciones para la afiliación. La afiliación es Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Industrial de Santander. ¿Listo? Esas son como las afiliaciones que se tienen. Las diferentes instrucciones de afiliación que son. Si hay que nombrar de pronto el cargo, la universidad, de pronto un email. ¿Por qué? Porque haces como en el entorno de los artículos de investigación que se llevan estos tipos de portadas, digamos, de introducción de los autores, que suele ser un poco diferente a la portada tradicional que llevamos nosotros en los trabajos como estudiantes o inclusive en los proyectos de investigación. ¿Listo? En cuanto a los encabezados, se requieren las palabras titulillos en las portadas. ¿Listo? Mientras que en la séptima edición se omite ese titulillo del encabezado de la portada y solamente es el título abreviado en todas las páginas si se está utilizando ese titulillo. La longitud del título, la sexta edición nos decía que solamente un título podía tener una extensión de 12 palabras y llega la séptima edición y dice que recomienda que se sigan manteniendo las 12 palabras, pero no nos limita. Es decir, si nos tenemos que extender un poquito más, podemos hacerlo con total tranquilidad. Seguimos. URL y DOI. Y para hacer contexto, de pronto para los compañeros que estén, la URL siempre la hemos concebido como la dirección de la página web. Y el DOI, yo siempre se los explico, es un número único. De hecho, en inglés viene como el Digital Object Identifier, el identificador de objeto digital. Yo les digo que es como el número de cédula de cada artículo o publicación de investigación que se realiza. ¿Listo? Es un número único para cada producto de investigación que se publica y que es asignado para él.
¿Listo? Esa es la diferencia. La URL es la dirección de la página web, la dirección donde pueden encontrar el artículo, pero el DOI también es un enlace, pero es numérico. ¿Listo? Y ese es único para cada artículo, libro en línea y demás publicación que se pueda desarrollar en línea. ¿Listo? Entonces, la sexta edición permitía la ruptura manual de URL antes de la mayoría de los signos de puntuación, mientras que en la séptima dice no insertes saltos de línea manualmente en DOI o URLs largos. Las quiebras del URL aplicados por un programa de procesamiento de texto son aceptables. Me refiero, de pronto a veces el enlace era tan largo que a veces la gente prefería dividirlo, separarlo. ¿Listo? En cambio, aquí no. Aquí, pues, colocarlo en la extensión que se requiera. Algo que también les puedo aconsejar es cuando tengan un enlace muy largo y no tengan DOI, hay unas herramientas virtuales que lo que busca es acortar esa dirección de URL y les queda un enlace mucho más resumido y así sus referencias bibliográficas pues no se va a ver como tan extenso. Ese es un enlace que es muy largo, ¿listo? Entonces eso es como un consejo que también les puedo dar. En cuanto a los títulos y subtítulos, entonces distingue entre títulos en mayúsculas y minúsculas para los niveles 1 y 2, frente a títulos de los niveles 3, 4 y 5, que estos sí tocaba ya llevarlos en minúsculas. En la séptima edición tenemos nuevos formatos de subtítulos para los niveles 3, 4 y 5, y describe el uso de subtítulos dentro de la introducción. Todos los niveles de títulos son con capitalización de títulos. Capitalización de títulos, pues nos hablamos que la primera letra pues debe iniciar con letra capital, con letra mayúscula. Y bueno, aquí pues es lo mismo que les comentaba ahorita hace un momento. Las citas secundarias. Se ponía la fecha de la cita primaria. En el caso de la séptima edición, incluye la fecha de la fuente primaria si se conoce en la cita de la fuente secundaria. Las citas secundarias es cuando yo vengo a hacer una doble citación. Entonces, yo, digamos, me fui a un artículo de investigación y decía, según Gómez, el comercio internacional es uno de los mayores propulsores del crecimiento económico de un país. Y digamos que el trabajo de Gómez fue, según Gómez, entre paréntesis, 2018. Pero ese artículo fue publicado por Pérez 2019. Entonces yo cuando me vengo a mi trabajo digo, según Pérez 2019, citando a Gómez 2018. Entonces eso es cuando empiezo a hablar de citas secundarias o de dobles citaciones. ¿Listo? Lo que está abajo y que les voy a explicar que es usos de et al es algo muy particular de APA y que nos ayuda muchísimo. El et al es una forma de abreviar cuando tenemos muchos autores. Entonces, en el caso de la sexta edición, se usa con la primera cita si había 6 o más autores. O se utilizaba a partir de la segunda cita un trabajo con 3 a 5 autores. Me explico. El EAL, por ejemplo, yo tengo en la sexta edición un trabajo con 3 autores. En la primera cita coloco Pérez, Gómez y Álvarez, 2019, y si no estoy parafraseando, sino estoy haciendo cita directa, coloco el número de la página. ¿Listo? Pero pensemos, bueno, perdón, eso fue en la primera cita con los 3 autores. A partir de la segunda cita, como era de 3 a 5 autores, yo venía y colocaba Pérez EAL 2019 y si había número de página lo colocaba, si no, no. ¿Listo? Si era ya automáticamente en la primera cita que habían más de 6 autores, 6 o más, yo inmediatamente podía colocar Pérez EAL sin tener que decir Pérez, Gómez, Álvarez, Díaz, Jiménez y Gutiérrez 2019. No, de una vez colocaba Pérez EAL. ¿Listo? Ahora, en la séptima edición se utiliza el EAL en todas las citas de un trabajo con 3 o más autores, siempre que no haya ambigüedad con respecto a la fuente. ¿A qué se refiere con ambigüedad respecto a la fuente? Digamos que yo dije Pérez EAL 2019.
Pero resulta que puede haber también un Pérez et al. 2019 y era otro proyecto de investigación, otro artículo de investigación, es otra referencia totalmente diferente. ¿Qué tengo que hacer yo para diferenciar? Entonces colocaría Pérez Gómez 2010, Pérez Gómez et al. 2019 y abajo Pérez Gutiérrez et al. 2019. ¿Listo? Empezar a diferenciar para que no suponga el lector que estoy hablando de una misma cita cuando no lo es, porque son dos referencias totalmente que estoy citando. ¿Listo? Ahora, número de autores a incluir en la lista de referencias. Incluía los apellidos e iniciales de hasta 7 autores incluidos. Para 8 o más autores, decía que se incluía los primeros 6 autores, se insertaban puntos suspensivos y se agregaba el nombre del autor final. En el caso de APA séptima edición, lo que se hace es incluir apellidos e iniciales de hasta 20 autores y para más de 21 autores se incluyen los primeros 19 autores, luego una especie de puntos suspensivos y ya luego llegaba el autor final. ¿Listo? En las referencias de Wikipedia se incluía una fecha de recuperación. En la séptima edición no se incluye una fecha de recuperación porque existe ya la posibilidad de agregar la URL como tal. ¿Listo? En la séptima edición se incluía la ciudad de la editorial de un libro. En la séptima es la ciudad o país de la editorial es omitida de la referencia, es decir, la eliminamos en la séptima edición. ¿Listo? Esos son como los principales cambios que hubo en la séptima frente a la sexta edición y que es importante tenerlos en cuenta. Pues lo que busca en parte es tratar de facilitar, de ser más flexible en algunos puntos. Miren, por ejemplo, el uso de tamaños y letras, de ser mucho más orientadora. Entonces, esa es la importancia. Para dar una luz, normalmente la estructura de APA, los interlineados APA suele decirlos, y eso lo mantiene la séptima, que es interlineado 2.0. ¿Listo? Que cuando yo estoy redactando, utilizo sangría en la primera línea en los párrafos y en las referencias bibliográficas sangrías francesas. Es decir, una sangría de primera línea es que yo solamente sangro la primera línea con 5 espacios y el resto de las líneas del párrafo mantiene pegado al margen izquierdo y justificado, ¿listo? O no justificado, depende del estilo. APA en la sexta decía que no se justificaba. La sangría francesa, que es la que yo utilizo en referencias bibliográficas, es totalmente la inversa. Yo no sangro la primera línea, sino a partir de la segunda. ¿Listo? ¿Yo por qué empleo sangrías en APA? Para no tener que dar un espacio entre párrafos o entre referencias. Para eso sangro los párrafos y las referencias y manejo un interlineado 2.0. Sin embargo, quiero dejarles claridad que como APA es flexible, las instituciones o inclusive los docentes y compañeros estudiantes tienen la potestad de modificar ciertos lineamientos, como que inclusive ustedes también al momento de redactar no necesariamente tiene que ser interlineado 2.0, puede ser 1.5. No necesariamente tiene que dejarse sin justificar. Yo personalmente siempre pienso que justificado se ve mejor, se justifica. ¿Listo? Que hay algunos que pueden decir, no, trabájelo en Times New Roman, no, trabájelo en otro tamaño de letra, ¿listo? Entonces, miren que APA son sugerencias y que las instituciones pueden adoptar ciertas preferencias para que los pertenecientes a dicha institución, a dicha clase o a dicho grupo de investigación o demás, trabajen bajo ciertos parámetros que les permite APA, ¿listo? Entonces, lo general es trabajar 2.0, pero pueden trabajar 1.5 en interlineado también, ¿listo? Lo que sí les aconsejo es no dejar espacio entre párrafos, no se necesita.
Si es entre título y párrafo, entre título y subtítulo, subtítulo y párrafo, eso sí, ¿listo? Ahora, como APA es una normativa que se desarrolla en inglés, pues hay que hacerle algunas traducciones al español. Y dentro de esas traducciones surgen unas adaptaciones. Entonces, por eso es necesario poder hacer una especie de cambios, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una citación, una referencia, cuando yo diga Jiménez y Guevara, ese I tiene que ser con Y, que es la que utilizamos en español. ¿Listo? Esa es una de las más particulares que se puede llegar a decir. Por ejemplo, si es una publicación y dice primera edición, no van a colocar First Edition o 1ST, sino primera, como sería en español, 1RA edición. ¿Listo? Entonces, las abreviaciones también se traen a español. ¿Listo? Ahora, vamos a centrarnos en lo que es citación y referencias, porque esto es como el mayor dolor de cabeza cuando vamos a empezar a emplear una especie de norma para estilo, para escribir o demás. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles esta parte y ya antes de empezar a hablar propiamente, a finalizar lo de citas y antes de entrar a referencias, hago una pausa para irme a revisar algunas preguntas que se tengan. ¿Listo? Entonces, la citación. La citación es ese ejercicio que nosotros hacemos para reconocer la autoría de las fuentes que hemos consultado y para que no cree, para que no se genere, mejor dicho, esa imagen que lo que se está escribiendo es autoría nuestra. No, si nosotros no citamos, automáticamente estamos incurriendo en un plagio y hoy en día ustedes saben que hay inmersos unos derechos de autor, unos derechos morales y bueno, eso nos puede a traer hasta problemas legales. A veces uno diga, no, pero es solamente un trabajo. Si lo puede hacer. Si el autor desea hacerlo, con total tranquilidad lo puede hacer porque pues no le estamos reconociendo los derechos que él tiene sobre la autoría de sus investigaciones o de sus productos, de sus escritos o demás. Entonces, esa es la importancia de la citación. Yo reconozco las fuentes que estoy consultando. En la citación se tienen dos aspectos a tener en cuenta al momento de presentar una idea para dar autoría. Las citas yo las puedo decir textuales, que es lo que le decimos cita directa, o parafrasearlas, que es lo que le decimos cita indirecta. Y depende de cómo decida yo redactar esa cita directa o indirecta, hablamos de citas narrativas o citas parentéticas. Las citas narrativas es que yo empiezo a decir, según Orjuela, 2020, el desarrollo de la humanidad viene siendo influenciado por tendencias globales que conlleva tanto. ¿Sí? Estoy de una vez narrando y estoy incluyendo al autor dentro de esa narración. La parentética es la que, en la que a veces nos hemos acostumbrado un poco más, es en el que hicimos la cita, fuese textual, perdón, directa o indirecta, y al final del párrafo es que venimos y colocamos Orjuela 2020. ¿Listo? Entonces, voy para allá. La cita directa, las citas directas pueden ser cortas, hasta las 40 palabras, o en bloque, es decir, en bloque me conlleva yo extraer, salirme del párrafo donde estaba escribiendo y colocarlas solamente en un párrafo separado, porque me excede las 40 palabras. ¿Listo? Entonces, en una cita corta, estos son ejemplos de citas parentéticas y narrativas. En las parentéticas, que es cuando la cita queda al final del párrafo, tenemos: la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Esa reacción que se lleva es del autor de la investigación. Y cuando abre comillas es porque va a citar una fuente que él consultó y aquí inmediatamente
Cuando yo hago citas textuales directas, tengo que utilizar comillas. ¿Listo? Es importante el uso de las comillas en las citas directas o textuales, porque me indica que literal, textualmente, estoy escribiendo lo que dijo ese autor que yo estoy citando. Ahora, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Sabater, el autor, el año 2005 y el número de página, que en este caso es 81. Esta es la estructura para yo citar apellidos, solamente apellidos, sin iniciales de nombres ni nada, apellido, año y número de página. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo yo números de página? Cuando estoy haciendo citas textuales, directas. ¿Listo? Cuando son indirectas, no necesito emplear el número de página. ¿Listo? Las narrativas. Miren que en la parentética menciono al autor al final entre paréntesis. En la narrativa lo voy a incluir inmediatamente en el párrafo. Para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Hasta ahí escribí yo. Abro comillas y voy a citar propiamente al autor. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Cierro comillas y entre paréntesis año y página. ¿Cuál puede ser otra forma narrativa? Para Sabater, entre paréntesis 2005, y al finalizar el párrafo solamente dejo entre paréntesis el número de la página, que sería 81. ¿Listo? Eso en cuanto a la cita corta. Pero nos falta la cita en bloque de la cita directa o textual. Cuando la cita en bloque se presenta es porque lo que yo voy a citar textualmente me excede las 40 palabras. Entonces tenemos, si es parentética, en definitiva, el asentamiento de blancos mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. Esto lo estoy escribiendo yo, el que está redactando. Y ahora sí me voy a ir a citar lo que yo me estoy extrayendo. ¿Listo? Como en este caso no es una cita corta, que está dentro de los párrafos, que ahí es cuando yo utilizo las comillas, sino que voy a dejar un párrafo aparte, y hay que tener mucho cuidado porque cuando se excede ya de las 40 palabras tiene que ser un párrafo aparte, y si ustedes ven, esto lo hice intencional, yo sangré el párrafo, es decir, ustedes pueden ver que el párrafo que voy a citar no está al mismo margen en definitiva el asentamiento de agregación, ¿sí? Es como si hubiese corrido el margen de ese párrafo. Así tiene que quedar. ¿Listo? Tiene que sangrarse todo el párrafo para que el lector sepa que se está encontrando con una cita en bloque. Ahora, jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Entre el año 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110.308 pesos aproximadamente. En 1778, Moreno y Escandón informaba desde San Gil que la venta de solo 18 pueblos había representado un ingreso al erario de 45.560 pesos. Como ustedes pueden ver, este párrafo excedió las 40 palabras y vengo y coloco mi cita al final. Tovar, apellido, año 1986, número de página. Cita que sigue siendo directa porque es textual, no necesita comillas porque estoy extrayendo un párrafo fuera del párrafo donde yo empecé a hablar, porque excede las 40 palabras, y que tiene que llevar el número de página porque está haciendo una cita directa. ¿Listo?
Y yo también puedo llegar y hacer la narrativa de esta manera. Para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Y tenemos, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. ¿Listo? Entonces yo puedo venir y saco mi cita en bloque también y dejo al final el año y el número de página. Y ahora pasamos a las citas indirectas, que es cuando nosotros hablamos del parafraseo. ¿Listo? El parafraseo, pues es el ejercicio de escribir con nuestras propias palabras, de yo leer y lo que entendí, pues sobre eso redacto. En este caso, tenemos la parentética, que es cuando dejamos toda la cita, el apellido del autor, el año y demás al final. Tenemos, finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Abro paréntesis, Dirven et al. Si inmediatamente tengo un et al, ¿qué quiere decir? Que yo tenía ya como mínimo 3 autores y lo que yo vine y realicé fue desde el principio, hice una cita cortada con et al. Y coloco solamente el año. ¿Por qué no coloco el número de página? Porque estoy parafraseando. Número de página solamente cuando sean citas textuales, directas. En narrativa, finalmente, Dirbeneal, y coloco el año entre paréntesis, define la ruralidad a partir del desarrollo rural en el cual se contemplaban o se contempla, perdón, estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. ¿Listo? Antes de pasar a referencias, voy a ver si tenemos algunas inquietudes. Sí, sí, ahí hay unas, Felipe. Ahí ya, bueno, no sé si acaso pues las leemos o usted ya las va a contestar. Sí, sí, las voy a explicar, a contar, perdón, antes de seguir con las referencias. Bien, Leonardo me preguntaba, Eduardo, por favor explicar de nuevo las citas secundarias. Listo. En este caso, Leonardo, la cita secundaria puede ser, digamos, la voy a escribir acá en el chat. Su apellido es Celi, entonces voy a colocar según Celi, 2017. Entonces la coloco aquí al final y tenemos, según Celi, 2017, citando a Rincón, 2018, la globalización es un proceso multivariable. Entonces explico, Leonardo. Resulta que, ok, aquí entró otra. Bien. Resulta que uno es la investigación sobre la cual yo estoy consultando. ¿Listo? De pronto, esta la voy a cambiar por los años, ahí sí me permite y la ajusto, ya, para que tenga coherencia. Ahora sí, según Celi 2018, es la cita principal para mí porque es donde yo fui y consulté. Digamos que Celi hizo una publicación, un artículo sobre globalización y lo publicó en el 2018. Pero resulta que Celi, dentro de su trabajo, citó a Rincón, que en el 2017 estaba hablando del proceso multivariable de la globalización. Entonces, dentro del artículo de Celi, él citó a Rincón.
Pero entonces yo me fui a leer el artículo de Celi y me gustó lo que él resaltó de Rincón. Entonces yo cuando me voy a traer esa información del artículo de Celi y lo que él citó de Rincón, pues yo tengo que citar a los dos. Entonces, según Celi 2018, que es el autor del cual yo estoy extrayendo la información, citando a Rincón 2017, en este caso estoy reconociendo al autor sobre él, el cual también se basó para hablar de globalización. ¿Listo? Esas son citas secundarias que yo, en la investigación que estoy consultando, no solamente cito el autor de esa investigación, sino me traigo esas citas que él utilizó en su investigación. ¿Listo? Esas son citas secundarias. Listo, con gusto. Y Jocelina nos dice, ¿el EAL debe ir en cursivo o simplemente en texto normal? Lo normal es que lo puedas llevar sin cursiva, ¿listo? De manera normal. De pronto lo ves en cursiva, pero es cuando a veces se lleva en inglés. Pero lo normal es que lo lleves sin cursiva, ¿listo? No hay problema en ese caso. Llévalo sin cursiva. Angie Prada. Bueno, aquí hay otra de Luz, va a leer la de Angie y ahorita leo la de Luz Karina Torrado. Listo. Angie dice, ¿podría por favor explicarnos el CASI de las viñetas? Angie, ¿a qué te refieres con el CASI? El caso, qué pena. El caso de las viñetas. Ok, El el CASI. CASI. ¿Cómo utilizaríamos las viñetas? Listo. Un consejo que les doy en APA es que traten de utilizar las viñetas propiamente, los que son los puntos negros, eviten la numeración. Por ejemplo, a veces hay gente que no utiliza, recuerden que uno está numerando títulos y subtítulos, y hay gente que de viñetas, en vez de utilizar esos puntos negros o blancos, vuelven y utilizan números. Eso no está correcto porque yo estoy confundiendo al lector entre la numeración de títulos y subtítulos con números como si fueran viñetas. ¿Qué recomiendo? Utilicen literales de pronto A, B, C, D o utilicen los puntos negros. En el caso de las viñetas hay que sangrarlas, ¿listo? Es decir, también el párrafo no puede, de las viñetas no debería iniciar pegado al margen izquierdo, sino tengo que sangrar esas viñetas, que quede como corrido todo el párrafo de las viñetas para que el lector cuando vea sepa que hay unas viñetas, algo que yo estoy listando. ¿Listo? Pero, Bueno, sí. en el caso de que yo, bueno, utilicé unas viñetas al principio, pero después tengo como un proceso y ese lleva número. Entonces ahí también debería agregar viñeta o puedo agregar número. Si tú tienes un proceso y necesitas, pues, por supuesto, ir indicando un orden, lo que yo te recomendaría es que utilices literales en vez de números. Es decir, utiliza A, B, C, D, E, F, G. ¿Listo? Para que no tengas que estar mezclando la numeración de títulos y subtítulos con la numeración del proceso. O, ¿qué te puedo recomendar también si es un proceso? Paso 1, paso 2, paso 3, lo vas escribiendo para evitar, vuelvo y digo, esa doble numeración. ¿Listo? O lo que puedes emplear si es un proceso y no quieres utilizar viñeta, utiliza como tal, la jerarquía de los títulos y puedes colocarlo en negrilla también, como si fuera un subtítulo a ese proceso. Gracias. Profe Felipe, mire, Luz Karina Torrado Díaz nos dice también, es muy necesario citar las imágenes que se anexan en los trabajos o diapositivas. Entonces, para que por favor le respondamos. Listo, gracias. Luz Karina, sí, es importante que las imágenes se anexan en trabajos o diapositivas se citen. ¿Listo? Es muy importante. Inclusive se está tomando la práctica ahora de agregarle también el año. ¿Listo? Para saber, porque yo muchas veces me traigo solamente una figura o una gráfica. Entonces es importante darle en la fuente
fuente, digamos, Gómez 2020. ¿Listo? Eso entonces es importante, Luz Karina, el uso de ello. ¿Qué te puedo decir? En el lenguaje propiamente de APA, ya dejamos de hablar de imágenes y de gráficas y totalizamos todo bajo el rótulo de figuras. ¿Listo? Las figuras, yo le coloco el título debajo de la figura y debajo de ese título la fuente. Ahí en la fuente colocas el autor y el año. Si tú la hiciste, pues elaboración propia o autora del proyecto y el año si deseas. Si es una tabla, también tienes que colocarle fuente. A diferencia de las figuras, las tablas, el título de la tabla va arriba, luego la tabla y debajo viene la fuente. ¿Listo? Profe, mira, acá hay otra pregunta de Daniela Reyes Guerrero. Dice, en las citas donde son varios autores, en la primera cita se colocan todos los apellidos de los mismos y ya luego en la siguiente cita solamente un apellido o dos y el ar. ¿Sí es así? Nos Listo. pregunta que si Bueno, está, ¿no es cierto? entonces preguntó Daniela. Daniela, te coloco aquí en la diapositiva. Uso de EAL. En la séptima edición, en todas las citas, partiendo de la primera vez que cites, si tiene más de 3 autores, inmediatamente ya puedes emplear EAL. ¿Listo? Es decir, si es, voy a ir al chat para ser más preciso. Digamos que tú tienes esa cita, son 3 autores. Desde la primera vez que vas a citar, como son 3, tú vienes y colocas Gómez et al. 2020. ¿Listo? Desde la primera cita. Esa es la diferencia con la sex. Desde los 3 autores en la primera cita ya puedo colocar el et al. Pero ¿qué pasa si son 2? Si son 2, no puedo emplear el et al. ¿Listo? Quedaría Gómez y Reyes 2020. ¿Listo? Eso para responderle a Daniela Reyes y en la pregunta que me hace Dioselina. ¿La cita directa en menos de 40 palabras es necesario colocarla en cursiva o solo en comillas? Solo comillas. ¿Listo? No es necesaria la cursiva. Solo comillas y letra normal, sin cursiva. ¿Listo? Una preguntita. En el caso de las figuras, ¿todo va normal o tengo que agregar, por ejemplo, he visto que figura lo hacen en cursiva y de resto no? Y el tamaño, o sea, la fuente de sigue siendo 12. Bueno, primero, no necesitas utilizar cursiva. Segundo, le puedes bajar un poquito la letra 11. Algunos utilizan 10 o le puedes dejar el tamaño de letra 12. ¿Listo? Algunos le bajan la letra 10 u 11. Yo particularmente, para no complicarme tanto, le mantengo la misma letra del texto. Si estoy trabajando 12, le dejo 12. ¿Listo? Bueno, creo que por el momento estas son las preguntas que han hecho. Entonces voy a continuar ahora con todo el proceso de referencias. ¿Listo? Eduardo, una pregunta. Una preguntita, Eduardo. ¿Hasta qué línea es preferible colocarlo en un trabajo? O sea, título 1, título 2, título 3, título 4. Yo personalmente le voy hasta el 5, máximo. ¿Listo? Porque una numeración de 5 ya vendría siendo 1. Eso viene siendo una codificación numérica de 5, pero
si yo lo quiero llevar por codificación numérica, ¿no? Cuando menos yo puedo llevar solamente hasta numeración hasta el subtítulo, que sería nivel 2. Y en lo que es 3, 4 y 5 yo no le coloco el número, pero sí sigo llevando el nivel de título. Lo recomendable para su pregunta es máximo hasta un nivel 5. Si pudiera llevar solo a 3 niveles, magnífico. Pero por un máximo 5. ¿Listo? Con gusto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar con lo que son las referencias, que pienso que es algo muy importante porque lo que les digo, que si es el tamaño de la fuente, los márgenes, el tipo de letra, el interlineado, eso es fácil de uno aprendérselo. Y vuelvo y digo, inclusive va a depender de quién les coloque ustedes los parámetros para entregar un trabajo, una investigación, hacer una publicación. Pero saber citar y referenciar, y más que todo referenciar, es un trabajo que es un poquito más fuerte y que en realidad es lo que más debemos dominar de la norma también, saber referenciar. ¿Listo? Entonces, aquí les comparto. Cuando estamos hablando de publicaciones periódicas, cuando hablamos de publicaciones periódicas son aquellas pues, que tienen propiamente ya un año o una fecha establecida. Normalmente, yo puedo emplear, primero que todo, va el autor. En algunos casos se colocaría un nombre del grupo, pero lo normal es que vaya el autor, la fecha, el título del artículo y la fuente. En este caso, la fuente que es el nombre de la revista, la versión, el número como tal de esa edición, versión edición, y los números de páginas dentro de la publicación que corresponde al título del artículo. Porque es necesario los números de página. Cuando sale una revista de publicación de artículos, digamos que sale un artículo de ustedes, pero de las 100 páginas de la revista en esa versión, de la página 50-60 es el artículo de ustedes, que es el que yo estoy citando. Entonces coloco 50-60 y coloco la URL o coloco como fuente el DOI. ¿Listo? Y no necesito escribir fuente, dos puntos, no. Inmediatamente coloco el enlace. Entonces, ¿qué les aconsejo? Normalmente aparecía coloque el primer apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, punto, coma y seguía con los otros autores. Hoy en día, ¿cómo se está haciendo? Prefieren dejar los apellidos, los dos, y los unen con un guión para que quede como si fuera un solo apellido. Y colocan las dos iniciales de los nombres. Las dos maneras que les estoy diciendo es válida. Apellido e inicial del nombre, o unifico los dos apellidos con un guión y las dos iniciales de los nombres. Listo, cualquiera de las dos son válidas. Entonces, tenemos aquí un autor, Osorio Delgado, segundo, Henao Tamayo, tercero, Velázquez Koch, cuarto, Cañas Gutiérrez, quinto, Restrepo Múnera, sexto, Gañán Rojo, séptimo, Zuluaga Gallego, octavo, Ortiz Trujillo y noveno, Castro Erazo. Coloco el año 2017. Título del artículo: Aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos. La publicación, es decir, el nombre de la revista, DINA. Esto sí va en cursiva. La versión va en cursiva también, que sería 84. El número de la versión sería 201, eso sí no va en cursiva. Los números de página, 241, 252. Y miren que yo no tengo que escribir fuente o recuperado de u obtenido de, que una vez se lo escribía, no. Inmediatamente coloco el enlace. Ni nada de recuperado de ni nada de eso, ¿listo? Colocan el enlace una vez.
Ahora, cuando el artículo tiene más de 20 autores, y esto es una de las diferencias que vimos en esa tablita azul iniciando la presentación, tenemos, miren que esta es otra forma de citar que la primera que les dije verbalmente, solamente, y creo que a veces es más fácil. Apellido, primer apellido, coma, inicial del primer nombre, punto y coma, y sigo con los otros autores. Aquí tenemos Castiblanco, Moreno, Rojas, Zamora, Rivera, Bedoya, Arostegui, Rodríguez, Salinas, Martínez, Camargo, Sánchez, Ramírez, Arias, Castro, Carrillo, Valdés, López, Hermosa, Daza. Hasta ahí llegué, 20 autores. Como son más de 20, debo colocar 3 puntos suspensivos y ya mencionarías al último autor, Hernández. ¿Listo? Hernández T. Y coloco el año de la publicación, 2020, el título del artículo o de la publicación, que sería la variación de los esfuerzos mecánicos en la cadera con el ergómetro de escaleras, en cursiva, el título de la revista, Revista de Salud Pública, el número de la edición y la versión como tal, y los números de página. ¿Listo? Algunas anotaciones. En este ejemplo, que la referencia permite hasta 20 autores, si son 21 o más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. ¿Listo? O sea, me omito hasta el penúltimo y cito solamente al último. ¿Listo? Y luego, en los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. En bases de datos, ¿qué es? Resulta que ustedes publican un artículo en la revista, yo no sé qué. Resulta que esa revista publica en varios repositorios los artículos. Entonces, ustedes lo van a encontrar en Dialnet, en Realic, en Cielo. Entonces, como están en varias bases de datos, ustedes no le van a colocar una URL ni un DOI, porque está aparecido en diferentes bases de datos. ¿Listo? Ahora seguimos con la autoría grupal e individual combinada. Cuando es individual combinada, hablamos de los autores como personas, pero resulta que ellos trabajaron junto con X instituto. O resulta que ustedes hacen una investigación en compañía de un grupo de investigación de la universidad. Entonces tenemos Castrillón, Riascos. Esta es otra forma también de referenciar al autor, que es apellido y las dos iniciales de los nombres. Si ustedes me preguntan, yo en mi caso empleo solamente primer apellido, coma y la inicial del primer nombre, no más. ¿Listo? Aquí hay dos autores y se menciona y los miembros del Departamento Nacional de Planeación. ¿Listo? Año 2019, título del artículo, revista donde se publica, la versión de la edición, el número y los números de página. ¿Listo? Ahora, cuando yo quiera referenciar libros y obras de referencia, ¿listo? Cuando quiera ya hacer la referencia bibliográfica de ello, ¿qué voy a hacer? Entonces, me voy. Shakespeare, W, apellido, inicial de nombre, el año que sería 2004. Tenemos Hamlet, y esto sí ya va en cursiva cuando estemos hablando de un libro. Ese es el título del libro, Hamlet, pero resulta que la traducción a español la hizo J.M. Valverde, Editorial y Traducciones. En este caso, el autor es Shakespeare, pero quien hizo esa traducción, esa edición al español, yo lo voy a colocar es después del nombre del título. ¿Listo? ¿Qué viene luego? La editorial, que es la editorial Planeta. Si hay otra editorial, pues coloco a Paidós, porque hay dos editoriales que están publicando a Hamlet de Shakespeare. Si es una sola, pues solo dejo Planeta. Y entre paréntesis coloco original publicado en 1609, porque Shakespeare escribió a Hamlet
en este año, pero en 2004 es la versión de Planeta y Paidós, que es la edición o la versión que hizo Valverde traducida de este libro. ¿Listo? Si tenemos una fuente electrónica, la colocamos. ¿Por qué no hay aquí una fuente electrónica, un DOI o una URL? Porque estamos hablando de un libro en versión impresa, ¿sí? Un libro en físico. Ahora resulta que es un libro en versión impresa. Entonces tenemos la misma cita, pero hay que tener en cuenta estos literales. En los casos de libros clásicos o cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor y los traductores como aparece en el ejemplo. Note que en los casos en que haya varias casas editoriales responsables de la publicación, se deben mencionar a todas las editoriales. Cuando se referencia a un libro clásico o de múltiples ediciones, APA recomienda que al final de la referencia se escriba el año de la primera publicación. ¿Listo? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Resulta que todavía existe el libro de la ventaja comparativa de Adam Smith, la primera versión de Porter, perdón, la ventaja comparativa de David Ricardo, que Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo, la ventaja absoluta de Adam Smith, o estamos hablando de alguna otra publicación de algún libro que haya sido hace mucho tiempo. Entonces colocamos entre paréntesis cuando fue esa primera versión. ¿Listo? Cuando sea un audiolibro, entonces colocamos apellido, iniciales o una sola, año, el título del audiolibro, quién hizo la narración de ese libro, colocamos en corchetes que fue un audiolibro, la editorial, el original cuando fue publicado y esa URL donde puede encontrar el audiolibro. ¿Listo? Si son diccionarios o enciclopedias, tenemos Real Academia Española, la autora, el año, en cursiva, Diccionario de la Lengua Española, edición del Tricentenario, y colocamos la URL o la dirección web donde lo estamos consultando. En caso de que la fuente de consulta no tenga fecha de actualización o publicación, deberá añadirse la fecha de consulta como se muestra en la sección de medios en línea. Bueno, listo, entonces para tener presente que la fuente de consulta cuando no tenga fecha de actualización, se debe añadir la fecha en que nosotros hemos hecho la consulta. Pasa, por ejemplo, con los diccionarios, que uno a veces entra al diccionario de la Real Academia Española y uno no sabe cuál es el año. Entonces, lo mejor es colocar la fecha de consulta entre paréntesis. Bien, entrada de fuente de referencia. Real Academia Española 2018. Reproducción en Diccionario de la Lengua Española, la edición y la fecha en que consultamos. Consultado el 31 de octubre del 2019. Y el link. Una entrada puede ser actualizada sin que se actualice toda la fuente. ¿Listo? Ahora, siempre decían, ay, pero es que no se puede citar Wikipedia. Sí se puede citar Wikipedia. Tenemos en este caso, Teatro Faenza, 30 de agosto del 2019, fecha en que yo entré y consulté Wikipedia, en Wikipedia, que vendría siendo como la editorial, digámoslo, entre comillas. Bueno, la editorial, ¿listo? Y la dirección web propiamente. Ahora, cuando estemos hablando de informes y literatura gris, o propiamente informes, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, y esto nos puede pasar muchísimo, cuando hagamos informes de agencias gubernamentales u otras organizaciones, cuando citemos informes del gobierno, del DANE, de la ONU, de alguna corporación internacional o nacional, FEDesarrollo, alguna asociación, que sean informes técnicos o ejecutivos también. Entonces, ¿cómo los vamos a colocar? Los autores, apellido e inicial del nombre, 1, 2 y 3, el año 2017, el título del informe, que sería Tributación en Colombia, Reformas, Evasión y Equidad, Notas de Estudio,
En este caso hay que colocarlo todo en cursiva. Tenemos alguna descripción propiamente. Aquí decía serie, estudios y perspectivas 35. Si no la quitan, solamente dejan el título del informe. Y la editorial, ¿quién es? Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá. Esto fue un informe ¿de quién? De la CEPAL. Y colocamos la fuente de donde la extrajimos virtualmente, que en este caso sería la URL. ¿Listo? Cuando el documento no indica autores individuales, incluye el nombre de la organización solo en la posición del autor. Entonces, digamos que no sabíamos ni que era Concha, ni Ramírez, ni Acosta, pues yo solamente vengo y coloco Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la institución o la agencia gubernamental. Cuando sean comunicados de prensa, entonces tenemos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, la fecha en que propiamente entramos a consultar el comunicado de prensa, que sería el 2019, 16 de octubre, no es 16 de octubre el 2019, no, primero el año y luego el día y el mes. En cursiva, comunicado oficial de la Oficina Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Corchetes, comunicado de prensa y el link propiamente. ¿Listo? Ahora, cuando yo vaya a citar conferencias y presentaciones, pues, ¿qué coloco primero? Coloco el autor, que sería apellido inicial, y en este caso sería el año y propiamente la fecha, 2011, 8 de septiembre, el título de la ponencia o la conferencia, que sería Mito, Lógica y Matemática, y entre corchetes coloco que fue una ponencia, o si fue una conferencia, o si fue una ponencia magistral, y en qué conferencia u ubicación se presentó, Cátedra Mito y Ciencia, Bogotá, Colombia, y el link propiamente. ¿Listo? Las tesis, súper clave. Muchas veces nos valemos de tesis ya realizadas para nuestras investigaciones también. Entonces vamos a colocar el autor, el año, el título propiamente de esa tesis, que en este caso sería Fundarbit, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana. ¿Qué tipo de tesis era? Era una tesis de maestría y se menciona la Universidad Nacional de Colombia. ¿En dónde se encuentra alojada? En el repositorio institucional de la Universidad Nacional. Si fuera aquí en la Francisco, sería Catálogo, Biblioteca Eduardo Cotelamos. ¿Listo? Y colocamos el DOI o la URL. Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados, es decir, los corchetes, tesis de maestría, doctorado no publicada. Vamos a ver si por el momento hay inquietudes antes de seguir. Felipe. Ah, listo, ya. Es que se había colocado, congelado la pantalla, ya va. Sí, sí, no, estoy leyendo lo que haremos aquí para ir alternando. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, como dice la profe Lizeth, los compañeros que deseen acceder a esta capacitación, con gusto llegará el video en la plataforma de YouTube del Plan de Estudios de Comercio Internacional. Igualmente lo que les dije, si tienen alguna otra comentario adicional, me pueden escribir al correo electrónico. Tengo un par de documentos, 2, 3 documentos de APA séptima edición, que con gusto los puedo hacer llegar. Entonces, eso para solventar las inquietudes, como dice la profe.
Y Leonardo dice, ¿cuánto tiempo es recomendable colocar una cita? ¿5 años? Sí, la verdad sí. A veces 5, por mucho 10, pero, por ejemplo, cuando usted vaya a publicar un artículo de investigación, le miran mucho eso. Y un evaluador le puede decir, por favor, actualice las referencias porque las citas que está colocando son muy antiguas. ¿Cuándo puede colocar una cita muy vieja, digámoslo tal cual? Cuando sea el, el autor principal de la temática que usted está tratando. Vuelvo y digo, por ejemplo, usted podemos consultar, por ejemplo, yo estoy trabajando prospectivas, las prospectivas tienen que ver con Michel Goet, y digamos que él habló de este tema del año 1970, un ejemplo. Es válido porque es prácticamente el, el ícono, el representante de este tema que yo decidí investigar. Ahí se vale que yo lo mencione, porque él es ese seminal, él es el centro teórico de mi proyecto. ¿Listo? Ahí se valen que hayan citas que sean de larga data, de muchos años, o de pronto en los antecedentes también. Pero en lo preferible, en estadísticas, lo más reciente posible, máximo 5 años, que es como lo que está comentando. ¿Listo? En la medida de lo posible. Y Adriana, con gusto ya comparto mi correo de nuevo. Listo, que es Eduardo Felipe, de pequeña b grande, @ufps.edu.co. Entonces, vamos a continuar con gusto. Ahora, resulta que yo los software, las aplicaciones y los dispositivos, yo también los puedo venir y referenciar bibliográficamente. Digamos que tenemos un software. Entonces tenemos igual autores, apellido inicial del nombre, el año, el título del software, la versión de ese software, y entre paréntesis tengo que indicar, perdón, en corchetes, si es un software o si es una aplicación móvil o demás. ¿Quién es el fabricante? O quien desarrolló ese software. Entonces, en este caso es Biostat. Y la fuente donde yo puedo consultar ese software. Si es una aplicación móvil, entonces en este caso nos dan Registraduría Nacional del Estado Civil 2019, SGCBP, control de puestos de votación. Miren que los títulos van en cursiva. La versión de esa aplicación entre corchetes, aplicación móvil, y en este caso ya no sería tanto el fabricante o el diseñador de la aplicación, sino si la encuentro en la Google Play Store, en la App Store o ¿cómo es la tienda ahorita de Huawei? Huawei Store, algo así. Bueno, la tienda de Huawei que también hay ahorita. Y la fuente, ¿listo? Medios audiovisuales. Me voy para medios audiovisuales. Tenemos igual, si es una película, el autor, el año, Forrest Gump, sería el título de la película. Entre corchetes yo tengo que decir si es una película y la casa propiamente cinematográfica que hizo la película. Nos regresamos a la tabla. Pues el director o el productor sería el autor, la fecha en que se publicó la película, el título de la obra y la compañía que lo desarrolló. Y si hay una fuente, pues una fuente. Si es el episodio de una serie, igual, autor, el año propiamente, pero en este caso con la serie sí va año. Eduardo, qué pena molestarte en este caso de las películas. Señor. Por ejemplo, uno está escribiendo y la información la encontró en un video de YouTube. ¿Eso es permisible y se coloca de la misma manera? Sí, pero utilizaríamos la cita que está, perdón, la referencia bibliográfica. Colocamos la referencia bibliográfica que está aquí al final, que dice video de YouTube. ¿Listo? Es la tercera la que voy a explicar después de la serie. Lo tomamos
Entonces, ya voy para allá. Episodio, una serie, entonces, autor, indicamos si es directora, si es productora, o, bueno, solamente el autor, el año con la fecha, el primero de su nombre, temporada 4, episodio 5, episodio de serie de televisión, colocamos los productores ejecutivos, Juego de Tronos, que en realidad terminó siendo el nombre de la serie, porque primero estábamos mencionando era el episodio, Televisión 360, Grok Televisión, y ya luego todos estos son las compañías cinematográficas que la realizaron, ¿listo? Ahora, para lo que nos preguntaban por el video de YouTube, colocamos el autor, que es la puya, o el nombre del autor, la fecha propiamente en que se publicó, el título del video, elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo, entre corchetes decimos que fue un video, quién es esa compañía editorial o la plataforma YouTube, y colocamos el enlace, ¿listo? Esto para el compañero que nos hizo la pregunta de los videos de YouTube. Luego con obras de arte. En el caso de las obras de arte, tenemos autor, año, y luego el título de la obra, en este caso era una pintura, Museo Botero, y colocamos ciudad, país y el enlace si esta obra de arte la podemos consultar virtualmente. En cuanto a los mapas, Instituto Geográfico Agustín Coazzi, quien es el instituto en Colombia encargado de todo el proceso de elaboración de mapas y cartografía, el año, el título de ese mapa que va en cursiva, entre corchetes indicamos que es un mapa, quién lo desarrolló o en dónde lo podemos encontrar en el geoportal y el enlace donde lo podemos consultar. ¿Listo? Cuando sean diapositivas, las diapositivas también se pueden referenciar, hacer la referencia bibliográfica. Autor, la fecha con año y mes perdón, día y mes, el título en cursiva de las diapositivas, entre corchetes, presentación de diapositivas, ¿cuál es la fuente? O propiamente, bueno, perdón, más que la fuente, ¿dónde se encuentra alojado? En SlideShare. De pronto lo han podido ver en algunas consultas en Google. La plataforma, mejor dicho. ¿Listo? Y el enlace propiamente donde podemos consultar. Y luego tenemos el episodio de podcast. Digamos ahorita lo de los podcasts que se pueden ver en en Spotify, no sé en otras plataformas, no sé si en Deezer lo hayan. Bueno, tengo experiencia por Spotify o algunos podcasts que se estén colgando propiamente en páginas web. Entonces, se pueden citar. En este caso están citando a Diana Uribe. Entonces, Uribe D, presentadora, la fecha propiamente del podcast. En este caso, sin cursiva, el título del episodio. ¿Qué fue el movimiento de juntas? Episodio podcast entre corchetes. Lo que sí va en cursiva es el programa de esos podcasts. En las historias de Diana Uribe, Radio Nacional de Colombia, que es la plataforma donde está alojado, y el enlace donde puedo consultar el podcast. ¿Listo? Hasta las canciones las podemos llegar y referenciar. Totola Momposina, año, el título de la canción, en qué plataforma se encuentra alojada, en Tambolero, o en este caso, si no es una plataforma, vendría a ser también el sello discográfico y sería MTM Limitada también. ¿Listo? Páginas web, esto también es de mucha ayuda porque lo citamos. Y es esto, las páginas web, que son noticias y similares. Tenemos entonces apellido del autor y la inicial, mejor dicho, el autor, la fecha, pero algo sí que nos quede muy claro, la fecha es año, día y mes, va a la inversa, ¿listo? El título de esa noticia, la economía no va mal, pero el agro sí. Digamos, en este caso sería el sitio o el portal de noticias, que sería Razón Pública, y colocamos
la fuente propiamente. Ojo, la fecha de consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización. Entonces, en estos casos, nos vamos para el ejemplo. Al segundo, cuando yo no tenga una fecha de publicación de lo que sea, de un artículo, de un libro, de lo que sea, que es muy extraño que no lo tenga, pero supongamos que no lo tiene, pasa mucho con las páginas web. Yo en reemplazo de la fecha voy a escribir SF, S.F. ¿Qué significa sin fecha? ¿Listo? Como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Entonces, puedo utilizar esto acá. Vamos a ver. ¿Qué sería esto acá? SF, ¿listo? Entonces tenemos centro regional. Aquí cambio acá por... Soy SF, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, es el autor. No tenemos una fecha de cuándo fue que lo publicaron. Entonces colocamos título del contenido, programa técnico. Como no hay una fecha de publicación, entonces tengo que colocar consultado el día en que entré y consulté y el enlace donde puedo encontrar esa noticia o esa columna de opinión o algo así. ¿Listo? Referencias legales. Cuando me voy a hablar de referencias legales, me refiero a leyes, decretos, resoluciones, constituciones. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. En este caso tenemos un autor, que es el organismo que realiza o que escribe o que decreta la norma o la ley, la fecha, el título de la norma, dónde la puede encontrar y propiamente la referencia. Entonces, en Colombia, leyes, decretos, actos, oficios y demás normas de unidades gubernamentales se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Nación. En el caso de las sentencias, basta con escribir el código de esta y especificar el magistrado ponente. Entonces tenemos una ley, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, que eso fue, pues como anteriormente nos llamábamos también. Tenemos el año, que fue 1873, el día y el mes, 26 de mayo. El título, Ley 84 de 1873, el título de la ley. Y viene Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, que es pues el título, digamos, de esa ley también, todo viene en cursiva, donde lo encuentro en el Diario Oficial número 2867 y coloco el enlace. ¿Listo? Puedo colocar citación parentética, que es todo entre paréntesis, ley 84 de 1873, y en citación narrativa, ley 84 y entre paréntesis el año. Recuerden, las citaciones es cuando yo estoy redactando los párrafos. Las referencias bibliográficas es lo que normalmente le decimos la bibliografía. ¿Listo? Cuando sea una sentencia, Corte Suprema de Justicia, la fecha, el número de la sentencia, el ponente, el magistrado ponente, que fue Jorge Ignacio Pretel Chalhub, magistrado ponente, y el enlace. ¿Listo? Cuando yo vaya a hacer la citación, miren que esto es una particularidad. Yo no voy a mencionar ni en la ley ni en la sentencia al autor. Yo voy a citar es a la ley o a la sentencia. Eso para que lo tengamos muy claro porque esto es una novedad de APA. ¿Listo? Uno estaba acostumbrado a decir, listo, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, Corte Suprema de Justicia y colocaba el año. No, se coloca en las citaciones el título de la norma. ¿Listo? En este caso, título de ley, sentencia y el año, para que lo tengamos muy en claro en las citaciones, que es muy diferente a lo que uno normalmente trabaja APA. Y ahora, esta es una tabla muy clave que les va a ayudar mucho y es referencias con información faltante. Entonces tenemos, cuando ustedes no tengan un autor, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, en las referencias bibliográficas, como no tenemos un autor, en el espacio autor ustedes van a colocar es el título.
la fecha, y como ya colocaron el título de la obra como autor, no lo tienen que repetir, inmediatamente pasan a la fuente. ¿Cómo harían la citación, título y el año, si es parentética, o si es narrativa, título y el año? ¿Qué me faltó la fecha? Pues le coloco SF. ¿Listo? ¿Y qué puedo hacer? De pronto la fecha en que consulté, pero no en el campo de fechas, sino después del título de la obra. Pero esto no es obligatorio siempre, como aparecía acá, sino solamente en las páginas web, que a veces yo coloco la fecha de consulta. Pero bueno, cuando no tenga fecha, coloco SF. Cuando no tenga título, pues le coloco una descripción muy pequeña de la obra. Listo, por ejemplo, manual escolar. No tiene un título, pero yo sé que es el manual escolar. Autor y fecha. Cuando me falte el autor y la fecha, pues coloco título como autor y en fecha SF. Cuando me falte autor y título, pues coloco descripción de la obra como autor. Que me falte fecha y título, coloco SF y la descripción de la obra. Que me falte el autor, la fecha y el título, pues coloco descripción de la obra, SF y solamente la fuente. Y que no tengo fuente, pues no se incluye en la lista de referencias, se cita como comunicación personal. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Dudas al respecto? Ok, aquí tengo una pregunta de Jocelina. Dice, para citar los decretos, ¿aplica lo mismo que para citar una ley? Sí, señora. Aplica lo mismo, Jocelina. ¿Listo? En este caso, tu autor va a ser... aquí estamos, listo. Entonces, el decreto, tu autor va a ser el organismo que lo decreta, la fecha en que se publica el decreto, el número del decreto y propiamente el enlace, ¿listo? El nombre aquí propiamente solamente es cuando son sentencias de magistrados. Lo que tú de pronto puedes colocar en los decretos para irme más a la ley, que es más precisa. Entonces colocas quién emitió el decreto, la fecha en que sale, digamos que el decreto es Presidencia de la República de Colombia o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos la fecha, el número del decreto 725 del 2019. Y sobre el cual se reglamenta el régimen franco en el área metropolitana de Cúcuta, un ejemplo. ¿Listo? ¿Dónde lo encuentro publicado? Y el enlace, ¿listo? O solamente el enlace como fuente y ya. ¿Listo? Y aplica lo mismo en las citas parentéticas o narrativas. Por eso aquí colocan en Colombia leyes, decretos, actos, oficios y otros documentos. Profe Felipe, acá Jocelina también pregunta que en cuanto a la numeración de páginas, ¿es necesario iniciar desde la portada? Sí, es necesario iniciar desde la portada. A veces tenemos unos truquitos, porque a veces no nos gusta que nos aparezca el número en la portada o en la contraportada. Uno lo que hace es tapar con unos cuadritos en blanco los números en Word, pero sí, hay que empezar a numerar desde la portada, ¿listo? Sí, aparte de Jocelyn, pues yo veo que ya hay congratulaciones, felicitaciones. Acá Claudia, voy a leer así unos por encimita. Claudia Patricia nos dice, estudiante de pregrado, que muchas gracias. María Fernanda, gracias por excelente exposición. Lili Alicia Orjuela, muchas gracias, excelente presentación. Jocelina también que muchas gracias. Yolanda Rojas Fernández, gracias. Eduardo Felipe, muy bien explicado. Manuela Cuberos también, la numeración. Aquí hay una pregunta. Manuela Cuberos Rojas nos dice,
¿La numeración va igual en todo el documento? Sí, la numeración se coloca es en la esquina superior derecha. ¿Listo? Y también aquí Leonardo, que estuvo muy participativo en la capacitación, nos dice nuevamente que mil gracias. Entonces, profe Felipe, pues de verdad del programa de comercio internacional, gracias a usted también, a los asistentes, a las profesoras de práctica, a la profesora Liliana que hizo posible esta capacitación para los estudiantes de la Universidad Francisco Paula Santander y en especial a los estudiantes de práctica profesional. Entonces esperamos que estas 2 horitas hayan sido una gran inversión y que retorne realmente este aprendizaje intelectual que nos ha brindado hoy el profe Felipe, que fructifique en sus investigaciones como semilleros, como valores agregados, proyectos en diversos campos que están ahorita los estudiantes, que sean aplicados de la mejor manera. Y Felipe, muchas gracias, pues lo hizo de una manera muy proactiva, muy dinámica, y creo que pues el aprendizaje fue receptivo para todos los asistentes esta tarde. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Lisset, a la profe Paola, a cada uno de los asistentes. Muchas gracias por la participación. Cualquier inquietud que tengan, con todo el gusto me contactan. Tenemos el video también que lo va a publicar el plan de estudio. Y bueno, estamos para eso. Esos son los fines de la academia, podernos compartir este conocimiento. Y pues qué bueno también que el plan de estudio de comercio internacional y la Universidad Francisco de Paula Santander nos abra estos espacios de interacción. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos también. Bueno, y a todos pues también. Gracias. Nos vemos el lunes en la capacitación de Legiscomes, normativa en comercio exterior, invitándolos nuevamente que nos acompañen. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe Felipe. Excelente espacio. Muy pertinente. Gracias, profe Paola.